El tema que voy a abordar, que está puesto en la diapositiva, es estrógeno, es decir, la terapia hormonal de reemplazo. Fundamentalmente la terapia hormonal de reemplazo es estrogénica, se le agrega la progesterona simplemente por el hecho de que dar estrógeno solo a una mujer va a producir ineludiblemente una hiperplasia endometrial. Entonces, para evitar este efecto perjudicial de la estrogenoterapia es que se agregan los estágenos, pero digamos el aim fundamental del tratamiento hormonal es el tratamiento estrogénico. Y el por qué justamente me dedico a hablar con ustedes de estrógeno y salud cardiovascular. No es antojadizo, soy ginecólogo, como dije, educada a decir, y entrar en un tema que teóricamente deberían manejar los cardiólogos es como que sería irreverente. Pero esta irreverencia es porque un estudio que fue liberado hace 11 años en esta parte, en junio del año 2002, que se dio a llamar el WHI, Women Health Initiative, es un estudio que ha, en cierta medida, trastornado lo que durante muchos años se venía haciendo en cuanto a terapia hormonal de reemplazo. ¿Por qué? Porque es un estudio muy importante, un estudio muy grande, un estudio llevado a cabo por el NIH de los Estados Unidos, la FDA y un laboratorio que es el que había proporcionado el tratamiento hormonal, y que ese estudio se para en junio del año 2012. Estamos en pleno Congreso Mundial de Menopausia en Berlín. Nos sorprendió a todos porque el parar ese estudio había sido porque el Comité de Monitorización había encontrado de que en las pacientes que estaban involucradas en el mismo había habido un incremento del riesgo de enfermedad cardiovascular y de stroke. También habían encontrado que había en cierta medida una tendencia al incremento en el riesgo de cáncer de mama, pero no había una, digamos, estadísticamente significativa, no era estadísticamente significativo ese incremento. Los medios masivos de difusión, sin embargo, en todo el mundo, y Argentina no fue una excepción, han puesto particular énfasis y hincapié en decir de que los tratamientos hormonales de reemplazo determinaron un incremento del cáncer de mama. Entonces esto dio lugar, fue secundario, no se habló demasiado del tema cardiovascular, es decir, se habló fundamentalmente si era más impactante hablar de cáncer de mama, de que de enfermedad cardiovascular, que era el verdadero motivo por el cual el Comité de Monitorización lo había suspendido a esta investigación. Llamémosle manejo indebido de aumento del riesgo de cáncer de mama hizo de que en el mundo, en nuestro país también, los tratamientos hormonales hayan disminuido de una forma realmente trascendente, tan trascendente que la industria farmacéutica, que es la que había dado el tratamiento hormonal en los Estados Unidos para que se realizase este estudio por el NIH y por la FDA y el laboratorio Wire, se cayó tanto en sus acciones que fue absorbido por nuestra industria farmacéutica y se desapareció del mercado. Era uno de los laboratorios farmacéuticos más importantes que existieron en Estados Unidos. En este momento está involucrado dentro de otra industria farmacéutica, que es Pfizer. Pero para que tengan ustedes en cuenta el impacto que fue eso internacionalmente, es que en cierta forma mi comunicación el día de hoy sobre estrógeno y salud cardiovascular, si es realmente un riesgo, que es lo cual dio lugar a que ese comité de monitorización parara ese estudio, o la eventualidad de que podamos encontrar de que realmente sea un beneficio. ¿Por qué? Porque yo en ese momento formaba parte del board de la llamada International Menopause Society, que es la sociedad internacional que agrupa todas las sociedades de menopausia del mundo, es decir, la nuestra, la Sociedad Mexicana para Estudios Climatéricos, está involucrada dentro de la International Menopause Society, así que tenemos el apoyo y el auspicio en lo que la doctora Elizabeth Monte está realizando acá, tanto de la Federación Latinoamericana como de la Internacional de Menopausia. Yo comentaba, formaba parte del board y en cierta forma rápidamente empezamos a ver que el grupo de pacientes que habían involucrado en ese estudio no correspondía
al grupo de pacientes a las que habitualmente tratamos nosotros ginecólogos, que estamos, como digo, detrás del mostrador. Es decir, que ese estudio fue realizado por investigadores básicos, researchers, que se llaman los americanos, y por epidemiólogos. Es decir, fue un trabajo de, digamos, desde el punto de vista del desarrollo, como trabajo de investigación científica de alto vuelo, pero no ajustado al tipo particular de pacientes que un ginecólogo todos los días trata en su consultorio. Es decir, el promedio de edad, y como vamos a ver más adelante, de las pacientes involucradas en ese estudio era 63.5 años. Es decir, que empezaba a dar tratamientos hormonales de reemplazo a mujeres en una etapa de su vida en la que no deberían recibirla si no lo habían recibido antes. Entonces ya de entrada habíamos visto que había un error grosero, y que ese error grosero en, digamos, el concentrado de pacientes, es decir, el tipo de paciente que se había involucrado en ese estudio, no era el grupo de pacientes correcto. El estudio sí estaba correctamente diseñado, pero el tipo de pacientes que estaban involucrados en ese estudio no era el correcto. Entonces, si me pasa. Lo que voy a mostrarles en líneas generales es lo que a hoy día, después de 11 años, tenemos en consideración quienes en el mundo estamos trabajando sobre temas de menopausia, qué es lo que realmente pasó y qué es lo que tenemos pensado que a futuro va a acontecer en relación a los tratamientos hormonales. Ustedes van a ver que las diferencias bibliográficas no son mucho más allá, excepto que yo las necesite para algo de aclaración al día de hoy, no son mucho más allá de este año. Ustedes fíjense que este señor Johannes Manson, que es de Harvard University de Estados Unidos, lo publicó en la revista Metabolism en enero de este año, de 2013. ¿Y qué dice? Habla del rol de la medicina personalizada para identificar las candidatas apropiadas justamente para recibir terapia hormonal de reemplazo. Entonces, Manson dice que recientes hallazgos indican que hay caracteres biológicos o clínicos que pueden modificar la respuesta a la terapia hormonal, y que algunas mujeres son candidatas más apropiadas que otras para recibirla. Es decir, ya está poniendo una categorización de que hay que seleccionar e individualizar el tipo de paciente al que vamos a tratar. Dice que las evidencias sugieren la necesidad de personalizar, que es lo que estoy hablando con ustedes, la óptima dosis, la formulación y la vía de administración. Y también se plantea cuáles son los efectos de la terapia hormonal cuando se inicia tempranamente, es decir, en la posmenopausia inmediata, sobre la enfermedad cardiovascular, no en la paciente. Es decir, ya estamos entrando a discutir o a debatir el tipo de paciente que fueron involucrados en este estudio en WHI. Es decir, ¿qué efectos tiene la terapia hormonal cuando se inicia tempranamente, precisamente sobre la enfermedad cardiovascular? La pregunta también es si hay un grupo especial de pacientes a los cuales la terapia hormonal puede aumentar o disminuir ese riesgo de enfermedad cardiovascular, y cuáles son las diferencias entre los distintos protocolos según las diferentes vías de administración. En el WHI se utilizó una sola vía de administración, que es la vía oral, en relación a justamente esto que es el sistema cardiovascular. Desde el año 2005 realizamos acá en Argentina, por primera vez en Latinoamérica, un Congreso Mundial de Menopausia. Lo presidí yo en Buenos Aires, y uno de mis invitados fue este investigador americano, Clarkson, el cual es un investigador básico, trabaja en monas, y el trabajo publicado previo a ese año 2002, es previo a la liberación del trabajo del estudio WHI. Y si ustedes se fijan, el año 98, hay trabajos del año 95, del año 97, del año 2001, es decir, todos previos a ese año 2002, en el cual él califica las monas en premenopáusicas y luego las vuelve menopáusicas o electrolizándolas, es decir,
sacándole los ovarios, vuelve a ser monas menopáusicas. Entonces él tenía tres grupos. Un primer grupo de monas a las cuales le daba una dieta saludable, las volvía menopáusicas o vanictonizándola. Inmediatamente le daba estrógenos conjugados de quimo, es decir, le daba tratamiento hormonal estrogénico y le daba una dieta heterogénica. ¿Qué observaba? Que un 70% de esas monas disminuía las placas ateromatosas. Fíjense, recibió una dieta saludable, las volvía menopáusicas, le daba una dieta heterogénica, pero la reversión de la placa ateromatosa era de un 70%. El segundo grupo de monas era con una dieta heterogénica. Él le daba, ni bien las volvía menopáusicas, estrógeno conjugado, le seguía dando dietas heterogénicas, entonces ahí la disminución de la placa ateromatosa era un poco menor, era del 50%. Pero en el tercer grupo, y esto es lo importante, él le daba a ese tercer grupo una dieta saludable, las volvía menopáusicas, durante un tiempo que él calculaba lo que sería lo que 6 años en la vida de una mujer, les daba una dieta heterogénica sin ningún tratamiento hormonal. Y después le volvía a dar una dieta saludable y ahí sí le empezaba a dar tratamientos hormonales. Es decir, esperaba un tiempo, es decir, dejaba que pase un tiempo de esas monas en su menopausia, no le daba ningún tratamiento y después sí le daba una dieta saludable y con tratamiento hormonal. ¿Qué obtenía él de renovación, de remoción de la placa ateromatosa? Un 0%. Entonces esto está ya a la clara demostrando el momento y la oportunidad de cuándo realizar los tratamientos hormonales. Es decir, que aun cuando después ya empiece dando una dieta, le da una dieta sana previamente, le da una dieta sana posteriormente con tratamiento hormonal, pero ya en un momento y en un periodo en el cual no era útil. Es decir, que la remoción de la placa era del 0%. Esto es una publicación de este mismo investigador en la revista Menopause, es la revista o órgano de divulgación de la North American Menopause Society del mes de marzo de este año. Entonces él muestra cómo va, el título del trabajo dice la hipótesis del tiempo para el tratamiento hormonal postmenopáusico, su origen, su estatus actual y el futuro. Entonces él muestra que sin tratamiento hormonal de reemplazo, esto es un vaso de una mona, tiene una luz normal, va pasando el tiempo, la mona menopáusica a través de la ectomía, se va formando la placa ateromatosa, esa placa ateromatosa va teniendo un corazón necrótico, se va formando una capa fibrosa, aparte de ese corazón necrótico, la capa fibrosa va cada vez disminuyendo más la luz del vaso. Pero ¿qué observa este investigador? Que cuando da tratamiento hormonal de reemplazo en forma temprana y continua, como está marcada acá en la diapositiva, prácticamente la luz del vaso no se altera. Pero en cambio, cuando el tratamiento hormonal de reemplazo lo da en un momento tardío, es decir, cuando ya está la placa ateromatosa, cuando ya existe el corazón necrótico, no solamente que no es beneficioso el tratamiento estrogénico, sino que es perjudicial, porque está mostrando acá de que el tratamiento estrogénico está actuando sobre unas metaloproteinasas de matriz, que están mostradas acá, las metaloproteinasas 9, nosotros hemos trabajado con mi grupo de bioquímica sobre estas metaloproteinasas, la 9 y la 3, y actuando el estrógeno sobre estas metaloproteinasas, lo que hace es ablandar la placa ateromatosa y dar lugar a trombosis. Y esas trombosis eran las que daban el stroke en el tratamiento, en el estudio de WHI. Es decir, que acá lo vemos casi simplemente en un trabajo de investigación realizado previamente y publicado ahora nuevamente en el año 2013 para rebatir ese estudio de WHI. ¿Cómo y en qué momento hay que realizar los tratamientos hormonales para que esto sea beneficioso y no que al revés se convierta en perjudicial? Entonces, esto es lo que teníamos de Clarkson. La próxima. Entonces, acá tenemos estudios observacionales fundamentalmente, y todos conocen el estudio de NERS que se hizo en los Estados Unidos, que sacaron tantos datos, de ellos datos desde el punto de vista de lo cardiovascular. ¿Qué tiempo de menopausia tenían las mujeres enroladas en
el estudio de los NERS y qué tiempo y qué menopausia tenían las mujeres ignoradas del WHI. En las NERS, el mayor porcentaje estaba en los menos de 10 años de posmenopausia, es decir, entre 5 y 10 años. Mientras que en el WHI, con menos de 5 años solamente un 17%, con menos de 10 años un 19%, de 10 a 15 años era un 21% de las mujeres, y con más de 15 años de menopausia el 43% de las mujeres. Este es el estudio WHI. Y aparte, ¿qué características tenía este estudio? Que el índice de masa corporal media de esas pacientes era 28.5%, los cuales eran pacientes obesas, que son pacientes que realmente no podemos decir que eran sanas originalmente cuando empezaron el tratamiento, sino que ya realmente tenían una propensión a hacer aterosclerosis por ser pacientes con un índice de masa corporal elevado. El 36% de esas pacientes eran hipertensas, fumadoras el 50%, y que ya tenían incidencia previa de enfermedad cardiovascular el 7.7%, la próxima. Este investigador, que es Michael Mendelsohn, que fue ternado para el premio Nobel de Tufts University, también de Boston, él habla de los efectos del estrógeno sobre los vasos arteriales en menopausia temprana, comparándolo al efecto en la menopausia tardía, cuando ya está alejada. Es decir, si lo trata tempranamente, él ve que el estrógeno produce vasodilatación, que produce disminución de factores inflamatorios y disminución de progresión de la lesión ateromatosa. Mientras que cuando él estudia a las pacientes, esto ya no en animales de experimentación, sino en humanos, viendo en menopausia tardía, él ve que hay una disminución de la vasodilatación, un incremento de factores inflamatorios y un incremento de la inestabilidad de la placa, que era justamente lo que hablamos. El estrógeno, ahí actuando sobre la proteínas de matriz, da lugar al ablandamiento de la placa ateromatosa y a la posibilidad de que digamos, las embolias vayan a dar stroke. Entonces, en los trabajos de investigación con terapia hormonal de reemplazo, existían ya de prevención secundaria un estudio que se llamaba FACE, otro se llamaba IRA, otro se llamaba HERS, que eran pacientes que ya tenían enfermedad cardiovascular previa. Entonces esos estudios realmente demostraron que pacientes que tenían enfermedad cardiovascular previa no debía iniciarse tratamientos hormonales de reemplazo, fundamentalmente por la acción del estrógeno sobre diferentes factores, particularmente los factores de coagulación. La diferencia era de que los investigadores, los researchers y los epidemiólogos que trabajaban en el WHI dijeron que ese estudio era de prevención primaria el que ellos hacían. Nosotros ya, desde la International Menopause Society, consideramos que el PIT también era un estudio de prevención secundaria, porque como vieron la diapositiva anterior, eran pacientes ya con índice de masa corporal elevado, con antecedentes de ser fumadoras, con antecedentes de enfermedad cardiovascular, es decir, que no eran pacientes sanas, es decir, que no era un estudio que realmente se podría hablar de estudio de prevención primaria por el tipo de pacientes involucradas. Sí podemos decir que prevención primaria es estudio de NERS, que es de prevención primaria, lo que les voy a mostrar ahí, que son los estudios KIPS y ELIT. El estudio KIPS fue liberado en octubre del año pasado, el estudio ELIT fue liberado en el 10 de octubre de este año, y lo voy a mostrar, fue liberado en el Congreso de la North American Menopause Society. Entonces, acá Fibra Manso de vuelta en esta revista Menopause, como ya le dije, el órgano de divulgación de la Sociedad Americana, y él, en una editorial de ese Menopause, en el año 2009, ya dice que el complejo interjuego entre los síntomas vasomotores, la terapia hormonal y el riesgo cardiovascular, y llega a la conclusión que el resultado de los análisis secundarios segmentados por edad del WHI sugieren que los estrógenos solos pueden ser asociados a una disminución del riesgo para la enfermedad cardiovascular en este grupo de mujeres de 50 a 59 años próximo. Esta revista es el órgano de divulgación de la Sociedad Americana de Endocrinología. Ustedes lo ven acá. Fue un issue especial que fue liberado en el año 2010 sobre terapia hormonal posmenopáusica. El primer autor era Sanden, son 500 autores, 500 investigadores de diferentes lugares del mundo que han, puesto sus opiniones dentro de este issue especial del órgano de divulgación de la Sociedad Americana de Endocrinología próxima.
Hay infinidad de conclusiones, pero la principal, y que quiero resaltar en función de lo que estoy hablando en el día de hoy con ustedes, es que en las mujeres con menos de 10 años de menopausia, el riesgo de enfermedad cardiovascular cuando utilizaban estrógeno conjugado de quinosol o el estrógeno conjugado unido al progestágeno, que es el acetato de hidroxiprogesterona. ¿Por qué ese estrógeno y ese progestágeno? Porque el estudio de WHI se hizo en los Estados Unidos. Los americanos usan el estrógeno conjugado de quino y el acetato de hidroxiprogesterona. Es decir, todo lo que ustedes ven de diferentes laboratorios como terapias hormonales de reemplazo, que puede ser de estrógenos, que no sean los estrógenos conjugados de quino, es de países europeos. Y progestágeno fuera del acetato de hidroxiprogesterona porque son estudios o laboratorios de países europeos y no de los Estados Unidos. Es decir, ya el médico americano está en cierta medida identificado con el estrógeno conjugado de quino y con el acetato de hidroxiprogesterona. Pero ellos, ¿qué ven en el WHI? Que cuando es paciente de menos de 10 años, el riesgo de enfermedad cardiovascular y metabólico es 0,48, es menor a 1, es decir, que no hay riesgo. Menos de 10 años de menopausia, y incluso cuando se agrega el progestágeno es 0,88, tampoco hay riesgo. Próximo. Entonces, el resumen que sacan de estos 500 autores de este issue especial, un statement especial de la Sociedad de Endocrinología de los Estados Unidos, es que las ciencias básicas, los modelos animales y los estudios observacionales sostienen la hipótesis y ellos ya empiezan a llamar, en lugar de terapia hormonal de reemplazo, terapia hormonal menopáusica, es decir, que se empieza a cambiar el término del reemplazo por el término menopausia, por eso THM en lugar de THR, como yo venía señalizando en las diapositivas anteriores. Puede prevenir la aterosclerosis y reducir los eventos coronarios, y que el análisis de su grupo sugiere que el poco beneficio o el incremento del riesgo observado en enfermedad cardiovascular en el WHI resulta de la utilización de la terapia hormonal menopáusica en mujeres ancianas o alejadas de la menopausia. Esa es la conclusión de la Sociedad de Endocrinología de los Estados Unidos, pero por investigadores de diferentes lugares del mundo, y sean endocrinólogos, investigadores básicos, ginecólogos, etc. Próximo. En la revista JAMA, que es una de la revista de la Sociedad Americana de Medicina Interna, debe ser de las revistas de más alto impacto que existe en el mundo médico, en el año 2011, este señor Lacroix, Chevreau y Manson, que ya lo veníamos mencionando anteriormente, son todos investigadores que trabajaron en el WHI. Es decir, son todos que han sido partícipes. Como dice acá, un grupo de investigadores del proyecto WHI, la mayoría epidemiólogos, yo le dije, eran epidemiólogos o investigadores básicos, no ginecólogos de atención primaria de la paciente, atención primaria de la mujer en las diferentes etapas de su vida, como consideramos que somos nosotros los ginecólogos. Han querido comprobarse los efectos del estrógeno conjugado de quino sin oposición gestagénica, utilizado en el grupo de mujeres voluntarias con esterectomía previa, es decir, que en el WHI había un grupo que recibía estrógeno más progestágeno, que como le dije al comienzo, el progestágeno simplemente es para evitar la hiperplasia endometrial, mientras que se da estrógeno solo en las mujeres que están histerectomía, es decir, las mujeres voluntarias con histerectomía previa recibían estrógeno conjugado de quino sin oposición gestágeno, ¿correcto? Entonces, se mantenía una vez retirado el tratamiento. Para eso volvieron a conseguir el consentimiento de este número de mujeres, más de 7.600, que habían recibido estrógeno conjugado placebo y las siguen vigilando hasta agosto del 2009, en total 75 meses, lo que supone un análisis total de 10.7 años de seguimiento a estas pacientes que habían recibido estrógeno solo. Es decir, que ellos mismos se empiezan a plantear la duda que qué pasaba si la paciente recibía estrógeno solo y qué pasaba desde el punto de vista del riesgo cardiovascular. Entonces, lo que ellos publican en esa revista JAMA en el año 2011 es que observan con gran interés los resultados segmentados por edad, es decir, que han dividido la cohorte en 3 grupos etarios, uno de 50 a 59, de 60 a 69 y 70 a 79. Y se resalta que para las más jóvenes la toma de estrógeno conjugado es mucho más favorable que para los mayores. En ellas, haberlo recibido les confiere respecto a las que tomaron placebo padecer menos enfermedad cardiovascular, menos infarto agudo de miocardio, menos cáncer de mama, menos mortalidad y menos eventos en índice global de enfermedades crónicas. Ellos mismos,
investigador del WH dice, estos datos trasladados a números absolutos nos dicen que cada 10.000 mujeres menores de 60 años que reciban estrógeno conjugado, se espera que haya 12 infartos menos, 13 muertes menos y 18 eventos menos en su índice global. ¿Qué es lo que indirectamente se estaba planteando internacionalmente también? Es que si el hecho de haber disminuido en esta forma abrupta los tratamientos hormonales, es decir, haber dejado durante 11 años, como se ha dejado a las mujeres sin el soporte hormonal en la posmenopausia inmediata, si no se transforma en una mala praxis, porque fíjese que realmente la buena praxis indicaría de que, dado el tratamiento estrogénico, podemos obtener todas estas situaciones de privilegio en relación a las que recibían placebo. Próximo. Este señor Nick Parnay es el editor en jefe de la revista Climacteric. Climacteric es el órgano de divulgación de la Asociación Nacional de Menopausia. Ya en el año 2009 él decía, en poco tiempo los estudios KIPS y el IC proveerán datos sobre el efecto de los estrógenos en bajas dosis y en diferentes vías, por no insistir, el WH fue por una sola vía, sobre el riesgo de la enfermedad cardiovascular. Y este señor, Howard Codis, es de la Universidad del sur de California, Peter Collins, el King College de Londres, en junio del año pasado, el 2012, en esta revista Climacteric, cuyo editor en jefe mostré en la anterior en el panel, ellos hablan que la prescripción temprana versus la terapia condiciona el efecto beneficioso de la terapia hormonal menopáusica, que priorizar que para maximizar los efectos beneficiosos de la terapia hormonal menopáusica sobre la enfermedad cardiovascular, minimizando los riesgos, y ahí empieza el término que ustedes lo tienen que grabar, el de la ventana de oportunidad. ¿Cuál es el momento oportuno de hacer el tratamiento? Es decir, la ventana de oportunidad ocurre cuando se inicia antes de los 60 años o con menos de 10 años de menopausia y se continúa por 6 años o más. Esto para muchos de ustedes va a resultar llamativo porque después de que los medios masivos de difusión, más la grey médica en general del mundo, se ha resistido a hacer tratamientos hormonales de reemplazo, el que investigadores de la categoría, Peter Collins es cardiólogo, Collins es un investigador básico, Peter Collins es un cardiólogo eminente, un investigador importantísimo del King College de Londres, Howard Codis es un investigador de la parte metabólica de la Universidad del Sur de California, que es el, digamos, principal investigador de este estudio LIP, que ya lo vamos a comentar. Es decir, que los estudios randomizados recientes, esto RCT quiere decir que son trials un trabajo de investigación, randomizados controlados trials, que son las investigaciones de primer nivel que se pueden realizar a nivel internacional. En prevención primaria estarían estos dos estudios, aparte del de las NERS, que es un estudio observacional, no es un RCT, ¿correcto? Próximo. Entonces, acá lo ven a este señor Howard Codis, de la Universidad del Sur de California, el jefe de la unidad de investigación en aterosclerosis, de la División de Medicina Cardiovascular del Departamento de Medicina. El sponsor es la Universidad del Sur de California para este estudio elite. Ven por qué se llama elite el estudio, ¿no? Porque es Early versus Late Intervention Trial con estradiol, es decir, en general los estudios tienen el nombre de lo que realmente están investigando, es decir, están acá investigando temprano versus tardía intervención con tratamientos hormonales. El colaborador es el Instituto Nacional de Envejecimiento de los Estados Unidos, se enrolaron 643 mujeres y comenzó en el año 2004, iba a ser completada en julio de 2013, se completó y se liberó, vuelvo a repetirles ahora, en octubre de este año en el Congreso de la North American Menopause Society próximo. Y entonces los criterios de inclusión y diseño del estudio eran mujeres con menos de 6 o con más de 10 años de menopausia, es decir, temprana versus tardía intervención, ¿sí? Que el estradiol sérico fuera menos de 25 microgramos por litro. Ya la doctora profesora Elizalde Cremonte les habló que cuando el estradiol está por debajo de 30 microgramos por mililitro es la paciente que está en su menopausia. Si acá realmente buscaban que sea una cifra menor, menos de 25 microgramos por mililitro, una menorrea mayor a los 6 meses. Utilizaron estradiol oral o placebo con gel de progesterona vaginal, que esto no existe todavía en nuestro país, al 4%, o placebo cuando no necesitaban la progesterona porque eran pacientes histerectomizados.
y se evaluó el grosor de la íntima media de la carótida y la calcificación coronaria. Es decir, el propósito primario de este estudio del LIC justamente es prevención, que es lo que se discute, que el WHI no era un estudio de prevención, sino que era un estudio de intervención secundaria, no era preventivo a la enfermedad cardiovascular, sino eran pacientes que ya tenían la posibilidad de tener una enfermedad cardiovascular. ¿Sí? Entonces, el propósito era corroborar la hipótesis del momento para iniciar la terapia hormonal para lograr una acción preventiva justamente sobre la enfermedad cardiovascular. La primera hipótesis a testear era si el 17 beta-estradiol. Acá ya ven que los americanos empiezan a dejar el estrógeno conjugado equino y empiezan a utilizar el 17 beta-estradiol porque es un estudio hecho en diferentes centros de los Estados Unidos. Puede reducir la progresión de la aterosclerosis cuando es iniciada la posmenopausia inmediata con el endotelio sano versus la iniciación tardía cuando el endotelio ya sería insensible a la respuesta. Por ultrasonografía se miden los cambios en el grosor de la carótida y por tomografía axial computada el valor de la calcificación de la arteria coronaria y las lesiones arteriales. Esto está tomado por grandes colaboradoras en este congreso que nos fui este año de la North American Menopause Society. Howard Codis, como ven, es el investigador que monitoreaba fundamentalmente, es el principal investigador del estudio del LIC, a octubre 10 de este año próximo. Entonces, las conclusiones que llega, y la presentó realmente el profesor Collins, es que este estudio está diseñado específicamente para probar la hipótesis del tiempo, es decir, la ventana de oportunidad en la progresión de la aterosclerosis y el deterioro cognitivo. Que la terapia hormonal no debería ser usada para prevención primaria o secundaria de enfermedad cardiovascular. Esto es una realidad. Los cardiólogos tienen otras armas que no sean los tratamientos hormonales para tratar o hacer prevención primaria y secundaria. Pero, como dice acá, la terapia hormonal no aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular en mujeres sanas menopáusicas recientes. Insiste, hipótesis del tiempo, ventana de oportunidad, corrobora múltiples evidencias que indican que puede obtenerse beneficio cuando la terapia hormonal es usada cerca del comienzo de la menopausia, NAMS, octubre 10 del 2013. La relación entre duración de terapia hormonal y los eventos cardiovasculares necesita más evidencia y son necesarios más estudios sobre progesterona versus progestínicos sintéticos. Es decir, ahora empiezan a revalorizar la progesterona natural clonizada. Por parte de los americanos, nosotros la venimos utilizando ya hace más tiempo, pero ellos, como dije al comienzo, utilizaban fundamentalmente acetato de medroxi. Ahora empiezan a ver que la progesterona natural clonizada puede ser mucho más light y mucho más beneficiosa para acompañar el próximo tratamiento hormonal. Recomendar un estilo de vida saludable para reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular, considerar la calidad de vida al recibir terapia hormonal y el uso de terapia hormonal debería ser individualizado basado en la relación riesgo-beneficio de cada mujer y de acuerdo a características clínicas. El otro estudio, que fue liberado el año pasado, pero originalmente en este congreso que hicimos acá en Buenos Aires, en Argentina, en el 11º Congreso Mundial de Menopausia en el 2005, Michael Harman, que es el principal investigador, así como Howard Codis era el principal investigador del LIC, él se planteó acá cuál es el problema. Decía que la principal causa de muerte entre las mujeres de países desarrollados continuaba siendo la enfermedad cardiovascular y que la terapia hormonal puede o no proteger contra la enfermedad cardiovascular y que el riesgo-beneficio de la terapia hormonal a largo plazo, sea positivo o negativo, dependía de los efectos de esto sobre la enfermedad. La hipótesis. Ya ellos se planteaban en el 2005 la ventana de oportunidad de la menopausia temprana para que el tratamiento hormonal tenga un efecto cardioprotector. Entonces el diseño del estudio era en 8 centros de los Estados Unidos, era por 4 años, en el 2009 tenía que haber sido liberado, tuvieron temas con el enrolamiento de las pacientes, por lo cual fue liberado, como les digo, en octubre del año pasado. Estrógenos más progestágenos versus placebo en 727 mujeres con una edad promedio de 52 años, la del WHI, se lo repito, 63.54. Adelante. Entonces, los hallazgos iniciales de ellos, que los grupos tratados, ni la vía oral ni la transdérmica, ellos usaron las dos vías, afectaron la tensión arterial en contraste con las altas dosis de estrógenos conjugados utilizadas en el WHI, que la vía oral se asoció con aumento de HDL y disminución del LDL, pero con incremento de triglicéridos. La transdérmica fue neutral en estos biomarcadores y que la transdérmica mejora la sensibilidad a la insulina. Esto ya lo habíamos encontrado nosotros y otro grupo de investigación, que la vía transdérmica es mejor desde el punto de vista metabólico que la vía oral, es decir, que mejora la sensibilidad a la insulina, es decir,
disminuye el índice de resistencia a la insulina. Durante los 48 meses de terapia hormonal versus placebo no hubo efectos sobre la progresión de aterosclerosis. Ellos la evaluaron por ultrasonografía carotidia y una tendencia a disminución de acumulación de calcio coronario evaluado por tomografía axial computada. Se concluyó que las terapias hormonales y las dosis empleadas en esta población de mujeres sanas, ellos aclaran esto, que eran mujeres sanas y con menopausia reciente, no reducen ni aceleran la progresión de la aterosclerosis evaluada por estas imágenes. Desde la fecha octubre de 2012 en el 23 Annual Meeting de la Norteamericana Menopause Society. Este estudio ha demostrado efectos favorables de la terapia hormonal en mujeres menopáusicas recientes y el highlight del equipo sería la necesidad de individualizar los tratamientos buscando utilizar las terapias hormonales en el momento que vengo comentando y resaltando, que es el momento de la ventana de oportunidad, es decir, el momento justo de iniciar el tratamiento en la menopausia reciente, próxima. Este estudio, publicado en el British Medical Journal de octubre del 2012, es el que se ha denominado el Danish Study, estudio de los daneses, es un grupo de endocrinólogos de Copenhague, Dinamarca, que estudiaron 1.006 mujeres de 45 a 58 años, menopáusicas recientes, como ellos aclaran. Algunos, no sé si la doctora se acordará, pero acá un laboratorio justamente danés tenía estos medicamentos en el mercado, probablemente ahora vuelvan a ingresar con todos estos estudios que están saliendo, digamos, revirtiendo todo lo negativo que se había considerado respecto al WHI, el Biseg, el Estrofén, digamos, medicamentos que estaban en el mercado, que los utilizábamos con nuestras pacientes. Es la asociación de 17-beta-estradiol por noretesterona, es decir, el progestágeno que utilizaban estos daneses por esa industria farmacéutica de ese origen. Un segundo grupo que eran mujeres histerectomizadas, que usaban estrógeno solo, y un tercer grupo que era el grupo control. Entonces, las conclusiones de este grupo de endocrinólogos daneses, que es el primer estudio randomizado controlado de mujeres sanas tratadas en la posmenopausia inmediata con 17-beta-estradiol y acetato de noretesterona, y el único con 10 años de tratamiento randomizado. Esto es verdad, 10 años. Y adicionalmente las mujeres fueron seguidas por 6 años más, es decir, 16 años de seguimiento de esas mujeres para ver realmente el efecto de los tratamientos hormonales sobre diferentes ítems y particularmente sobre salud cardiovascular. Los hallazgos sugieren que la iniciación de la terapia hormonal en la posmenopausia temprana reduce los riesgos combinados de mortalidad, infarto de miocardio o falla cardíaca, es decir, contradice totalmente lo que había publicado, por lo cual se había parado el estudio WHI a los 4 años de seguimiento del paciente. Acá la siguieron 16 años. La iniciación temprana y prolongada de terapia hormonal no incrementa el riesgo tampoco de cáncer de mama o de stroke. Esta es la conclusión que llegan estos investigadores en 1.006 mujeres. Entonces, miembros de la Internacional de Menopausia hacen comentarios en el British Medical Journal sobre terapia hormonal de reemplazo y menopausia. Uno de ellos es el profesor Holmes, que ya ustedes lo conocieron porque es el principal investigador del anteriormente, que fue liberado en octubre de este año. El otro, John Stevenson, del Royal Brompton Hospital de Londres. Él es un bioquímico de muy alto nivel, estudioso y gran trabajador en temas de menopausia. ¿Qué dice Holmes? Que el estudio de ARDES es el único estudio randomizado controlado a largo plazo que incluyó mujeres cercanas a la menopausia para realizar la terapia hormonal. Provee evidencia que los beneficios en prevención superan a los riesgos y confirma los datos acumulados en los últimos 50 años que la terapia hormonal reduce la enfermedad cardiovascular y la mortalidad cuando es indicada en el momento oportuno, en la ventana de oportunidad, así en la posmenopausia inmediata. Esto es muy interesante lo que opina Jodis, que es el que saca el estudio LIT acá. Él habla sobre este estudio más prolongado, es decir, el estudio del ELITE de 4 años, este es de 16 años. Este estudio proporciona más evidencia para contradecir el concepto que es preferible, y esto lo teníamos todos muy grabado, la dosis más baja y durante el menor periodo de tiempo, que como dice Jodis, este postulado que nunca tuvo ninguna base científica puede impedir a las mujeres obtener los beneficios asociados al uso a largo plazo de terapias hormonales,
reducción de enfermedades cardiovasculares, de fractura ósea y de mortalidad total. Y la opinión de John Stevenson dice: de 16 años de seguimiento no han tenido eventos adversos significativos. Es una evidencia que la terapia hormonal indicada en mujeres alrededor de la menopausia y a largo plazo produce beneficios consistentes como otros estudios habían demostrado. Entonces, lo que me había propuesto la doctora, el tema si el estrógeno y salud cardiovascular, si realmente era un riesgo o un beneficio, las conclusiones serían las siguientes. Esta revista, que no la mencioné hasta ahora, Maturitas, es el órgano de divulgación de la Asociación Europea de Menopausia y Andropausia, digamos, así como hablaba de menopausia, del climateric. Esta es la tercera revista importante en temas de menopausia, que es el Maturitas. Pero este consenso global sobre terapia hormonal de reemplazo que la hicieron la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva, la Federación Asia-Pacífica de Menopausia, la Sociedad Americana de Endocrinología, la Sociedad Europea de Menopausia y Andropausia, que es la que tiene como órgano de divulgación al Maturitas, la International Menopause Society, que es la que coordina todas las sociedades del mundo de menopausia, la Sociedad Internacional, la Fundación de Osteoporosis, la IOF, National Osteoporosis Foundation, y la North American Menopause Society, son todas las que han sacado este consenso global que, publicado en Maturitas, en Climateric, yo lo tomé acá de Maturitas, pero fue publicado en las 3 revistas más importantes de divulgación de menopausia del mundo, dice que los estudios randomizados controlados, los observacionales y los meta-análisis evidencian que los estrógenos utilizados como terapia hormonal menopáusica, es decir, este término es el que va a, digamos, reemplazar la terapia hormonal de reemplazo que veníamos utilizando hasta hace poco tiempo a esta parte, puede disminuir la enfermedad cardiovascular y las causas de mortalidad en mujeres menores de 60 años y con menos de 10 años de menopausia. Esto es el concepto que, por repetitivo, quiero que se les quede grabado. Y los datos, porque ahí habla de estrógeno solo, de estrógenos más progestágenos, en esta población muestra una tendencia similar, pero también hacen particular observación del tipo de progestágeno que hay que utilizar. Es decir, ellos recalcan fundamentalmente la utilización de la progesterona natural sincronizada en lugar de cualquier otro tipo de progestágeno, sobre todo para el tratamiento hormonal de reemplazo. Lamentablemente todavía al día de hoy si algunos de ustedes me van a escuchar mañana en relación a anticonceptivos en la transición a la menopausia, los anticonceptivos no han podido todavía incorporar la progesterona natural sincronizada para asociar el estrógeno para impedir la ovulación. Es decir, que sí hay, digamos, adelanto en cuanto a nuevos progestágenos o progestágenos antiguos que se le han encontrado nuevas propiedades, pero todavía la progesterona natural sincronizada no se puede asociar al estrógeno a bajas dosis, es decir, a las dosis de 20 microgramos que eran de metildiol en su momento y que ahora son reemplazados por estrógenos naturales, es decir, 17-beta-estradiol, que son los últimos anticonceptivos que han. Acá ha salido uno solo al mercado, el próximo va a salir otro, es decir, que tiene 17. No, hay dos en el mercado. Hay un cuadrifásico y uno monofásico. Y ahora va a salir otro monofásico, pero aunque no tienen progesterona natural sincronizada, tienen uno acetato de nomegestrol, que es un progestágeno que no es novedoso, es antiguo, pero que se le ha encontrado excelentes propiedades para acompañar el estrógeno, para impedir la ovulación y que no trae efectos metabólicos subsecuentes como traían otros progestágenos que eran utilizados en los píldoras anticonceptivas. Próximo. Entonces, para finalizar esta comunicación del día de hoy, menopausia, terapia hormonal de reemplazo, que ahora tendría que ser terapia hormonal menopáusica, y enfermedad cardiovascular. Un factor importante es el factor genético, como en cualquier otra entidad nosológica. Los factores de riesgo cardiovasculares, los cambios hormonales, es decir, que en la menopausia temprana hay en general una disminución de la actividad, un aumento del peso corporal, una disminución de la necesidad de insulina, incremento del colesterol, de presión arterial y de factores inflamatorios. Si damos estrógenos en esta etapa, hemos cambiado, en general logramos, cambiando el estado anímico de la paciente, que esta paciente tenga más actividad, que pueda llegar a disminuir el peso corporal, que aumenta la sensibilidad de la insulina, eso ya lo relaté de acuerdo a los estudios que fueron publicados, disminuye los niveles de colesterol, de presión arterial y de factores de inflamación. Próxima. Pero en cambio, cuando se utiliza la próxima,
terapia hormonal de reemplazo en la menopausia tardía, ¿qué es lo que se obtiene? Todo lo contrario, se aumenta la disfunción endotelial, se aumenta la progresión de la aterosclerosis, aumenta la inestabilidad de la placa, que ya la habíamos visto, y aumentan las posibilidades de trombosis. Entonces, en la transición a la menopausia se incrementa el riesgo de enfermedad cardiovascular. Que los cambios hormonales determinan una mayor vulnerabilidad del sistema cardiovascular es una realidad. Que nosotros los ginecólogos como médicos de atención primaria de la mujer somos para identificar los factores de riesgo de enfermedad cardiovascular, educar a las mujeres y lograr un envejecimiento saludable, tratar o derivar las enfermedades cardiovasculares emergentes y que la terapia hormonal de reemplazo, aspiro a que, digamos, quede grabado en ustedes, no es peligrosa para el sistema cardiovascular, por el contrario, si es dada a la mujer adecuada y en el momento adecuado, puede incluso reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular. Entonces, esto en una comunicación que di en un congreso de Kuala Lumpur, en FIGO, de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, yo ya hace unos años, en el año 2006, hablaba esto de que cada mujer es única y tiene su propio perfil de riesgo, por lo tanto la terapia hormonal debería adecuarse al mismo y a sus preferencias, buscándose a la respuesta, que es lo que en este momento se está, digamos, internacionalmente publicitando. Y el seguir estas recomendaciones, decía yo en ese momento, podría conducirnos a una mejor calidad y mayor expectativa de vida de nuestros pacientes. Bueno, yo en cierta medida soy un nordestino. Yo soy del litoral, soy de una provincia, digamos, vecina de ustedes, soy de Entre Ríos, sobrevivo en Buenos Aires. Mi acento es bastante parecido al de ustedes, seguramente no captaron que era el acento de un porteño. Es más, cuando empecé a dar charlas en diferentes países de Latinoamérica, me decían, usted lo presentan como argentino, pero usted no es argentino. Bueno, tenía que aclarar de que sí era argentino, pero era del nordeste, de mi provincia querida, de Entre Ríos, y las 7 maravillas del mundo van rotando, y yo creo que una de las 7 maravillas es la próxima, que es de donde yo he nacido, que soy de ahí, de Palmar, de Entre Ríos, que creo que es uno de los lugares más bonitos que he conocido. Gracias.